Adelante. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahí estamos viéndote, ¿sí? Sí, pues, perfecto. Entonces, el día de hoy Adelante. vamos a hablar sobre quemaduras oculares. Mi nombre es Andrés Niño, presidente de oftalmología de la Universidad del Valle. Entonces, como contenido, vamos a hacer una primera introducción en la cual vamos a hacer un contexto general sobre las lesiones térmicas y químicas que se pueden presentar a nivel de la superficie ocular. Vamos a hablar sobre los tipos de lesiones y los tipos de quemaduras y posteriormente vamos a hablar un poco de la fisiopatología, de la epidemiología tanto a nivel global como a nivel local, el abordaje clínico, la clasificación y el tratamiento. Vamos a inicialmente hablar de las quemaduras tanto térmicas como químicas, pero digamos al final la charla va a ser más enfocada también a las quemaduras químicas. En este sentido, las quemaduras son una emergencia oftalmológica que causan lesiones tisulares en la superficie ocular. Lo más importante es que esta emergencia oftalmológica pues, va a causar dos cosas principales: necrosis, isquemia, y esta necrosis, isquemia necrosis, isquemia a nivel de la superficie ocular va a estar determinada por múltiples factores. Estos múltiples factores van a ser el agente causal, dependiendo si es un agente químico o es un agente térmico y qué tipo de agente químico es el que está causando el daño. El tiempo de la exposición es diferente en una sustancia química que se acumula y que se deposita y que tiene una exposición prolongada en esa superficie ocular a, a un arco termoeléctrico o a un arco o a una lesión térmica que tiene un impacto por unos segundos y automáticamente pues el paciente se retira de la fuente de la exposición. El área que se está exponiendo, principalmente el área comprometida de la superficie ocular y los tejidos oculares comprometidos. Entonces los tejidos oculares pueden ser desde el párpado hasta tejidos intraoculares dependiendo de la penetración y el daño causado por el agente causal. Dos categorías generales, entonces térmicas. Entonces las térmicas suelen ser principalmente por un aumento súbito de la temperatura. Sin embargo, con las térmicas, lo importante es que hay un mecanismo reflejo que es el parpadeo. Y al haber un mecanismo reflejo que es el parpadeo y al retirarse inmediatamente de la fuente causal, que puede ser una flama o un líquido como agua caliente que no tiene un químico álcali o ácido, pues va a haber un daño muy rápido, pero muy controlado. Y en este sentido, usualmente lo que más se afecta son los anexos, como los párpados, las pestañas y la piel de la cara, y suele haber una lesión de la superficie ocular que es más controlada. Sin embargo, las químicas, las químicas van a estar dadas por agentes que pueden ser álcalis o ácidos, y lo importante con las químicas es que pues también va a haber un mecanismo reflejo, pero al caer el agente causal sobre la superficie ocular, usualmente se va a diluir con la lágrima o se va a depositar. Entonces, a pesar de que el paciente tiene un mecanismo de reflejo que es retirarse del estímulo nocivo o hacer un parpadeo, el agente va a quedar impregnado sobre la superficie ocular y va a seguir causando daño. Entonces, al seguir causando daño, pues estos tipos de quemaduras, las químicas, son las que más se presentan en el servicio de urgencias y más requieren un tratamiento rápido, inmediato, que es lavado inmediato en el sitio en el que el paciente se encuentre con agua de la llave y un manejo ya médico más especializado. Entonces, primero vamos a hablar un poco de las lesiones térmicas. Las lesiones térmicas, pues, se dan como está dicho, por un aumento súbito de la energía que posteriormente se resuelve. Entonces, ese aumento súbito puede ser por flamas o por líquidos calientes, principalmente agua caliente, cuando están cocinando y salpica la olla en la cara, y usualmente se da una absorción rápida de energía que puede producir un poco de naturación y coagulación proteica, pero al no tener un líquido que tenga un pH ácido o básico, y adicionalmente al tener una retirada rápida del agente causal, pues usualmente van a afectar la superficie de la cara
y van a tener un daño limitado de la superficie ocular. También se pueden dar lesiones tisulares mecánicas por energía. Entonces, estas son las típicas lesiones maculares que se dan por, por un rayo dado en fracción de picosegundos por los láseres que involuntariamente entran y lesionan pues, la retina, o por la exposición a la radiación ultravioleta cuando se observa directamente el sol a nivel de la mácula. Son lesiones muy localizadas y es el mismo efecto que tiene el láser, digamos, terapéutico, pero a nivel de un estímulo exposicional. Y la lesión fotoquímica, que son las lesiones típicas de los soldadores que no usan la protección, en la cual hay un aumento súbito de la temperatura que produce prolongadamente energía, y lo que va a hacer es que van a generar reacciones químicas a nivel de la superficie ocular que se induce es por los fotones, no por un agente causal, sino por la exposición prolongada a los fotones. Y este daño químico al nivel de la superficie ocular que se da por la excitación que producen los fotones, pues va a producir eh, una, un edema, y adicionalmente va a producir un edema, va a producir una desepitelización que que va a prolongarse por varias horas y que va a aparecer sintomáticamente a las horas después de la exposición. Usualmente tienen un muy buen pronóstico. Y por otro lado, las lesiones químicas son lesiones que se dan por contacto o depósito de las sustancias químicas de la superficie ocular. Entonces, en este tipo de lesiones también va a haber un mecanismo reflejo, que es el retirarse y el cerrar el párpado. Pero a diferencia de las demás, acá hay un contacto directo con un agente que está inestabilizando el pH y que se va a diluir dentro de la película lagrimal, incluso se puede depositar. Al diluirse dentro de la película lagrimal y depositarse a nivel de la superficie ocular, las lesiones químicas usualmente, a pesar del parpadeo y el mecanismo reflejo del paciente, van a seguir causando daño si no se retiran rápidamente. En este sentido, podemos tener dos tipos de agentes causales, que son los ácidos y los álcalis. Los ácidos causan usualmente, pero no es la regla, lesiones menos destructivas porque, porque el mecanismo causal, como lo vamos a ver más adelante, es una necrosis por coagulación. Usualmente, los ácidos que causan más daño son los que tienen un pH más ácido, valga la redundancia, que son aquellos que tienen un pH menor a 4. Los más comunes son el sulfúrico, el sulfuroso, el fluorhídrico y el acético. Y usualmente el ácido fluorhídrico es el que, a- saliéndose un poco de la regla de los ácidos que causan el necrosis de coagulación y que se quedan más sobre la superficie ocular, logran penetrar fácilmente el estroma corneal. El álcali, las lesiones por álcali usualmente son más destructivas y usualmente se precipitan formando depósitos que perpetúan el daño. Estas lesiones van a causar una necrosis licuefactiva. La necrosis licuefactiva, a diferencia de la necrosis coagulativa de los ácidos, no solamente va a generar una denaturación proteica, sino que también va a generar una saponificación de las membranas celulares. Y al generarse una saponificación de las membranas celulares, van a perpetuar prolongadamente el daño y van a causar un daño en profundidad mayor que en extensión. Y por esto mismo, pues estas lesiones estos agentes causales, los álcalis, suelen ser mucho más agresivos. Adicionalmente, los álcalis también tienen una propiedad, y es que se logran precipitar. Y al precipitarse se pueden depositar cristales a nivel de los fondos de sarco y de los córnex conjuntivales. Y al depositarse cristales pueden causar inadvertidamente, a pesar de un lado, pueden seguir causando daño a pesar de lo anterior. Los más comunes son tres: el hidróxido de sodio, que es el más usado en productos de limpieza industrial, y es el que se asocia con
con lesiones ocupacionales. El amoníaco, que usualmente está presente en fertilizantes y en sustancias caseras, y el amoníaco pues usualmente se va a asociar a accidentes domésticos y accidentes a nivel de los entornos agropecuarios. Y el hidróxido de calcio, que es el que se encuentra en el cemento y en el yeso, que es el que se asocia principalmente también a exposición pues ocupacional. Aquí hay que hacer en este momento una remarcada importancia, que es que usualmente estas lesiones se presentan ante la ausencia del uso de protección ocular en la realización de tareas caseras y de labores ocupacionales. Y esto es muy importante hacer como la aclaración, porque a pesar pues de que vamos a hablar del manejo, etcétera, lo más importante es la prevención. Y al ser lo más importante la prevención, pues nuestra tarea con nuestros pacientes también es inculcarles la importancia de usar protección ocular en tareas que aparentemente son inocuas, pero que el paciente no dimensiona como el potencial riesgo al que puede estar expuesto. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Acá vemos una lesión por ácido, por decir el doctor Diego Marín, que tiene un extenso compromiso del limbo. En los ácidos, lo que pasa es que el ácido disuelto en la película lagrimal se va a disociar en dos agentes principales, un ion hidrogenión y un anión. Los hidrogeniones son principalmente el agente causal del daño en los ácidos. Y lo que causan los hidrogeniones es que van a disminuir el pH de la película lagrimal, y al disminuir el pH de la película lagrimal van a generar una precipitación proteica que va a ocasionar una denaturación posterior, y al ocasionar una denaturación proteica posterior van a generar una isquemia del epitelio, pero esta denaturación que va a generar la isquemia superficial va a generar posteriormente una barrera. Al generarse esa barrera de proteínas denaturadas, se va a prevenir que el ácido siga profundizando su lesión isquémica y necrótica a nivel de la superficie corneal. En este sentido, lo que vamos a examinar pues va a ser principalmente el compromiso de la superficie ocular, que puede ser extenso en superficie, pero usualmente es limitado en profundidad. Y adicionalmente, lo que vamos a ver al examinar la córnea es que va a haber una apariencia de vidrio esmerilado en la córnea, precisamente por ese depósito de proteínas denaturadas. Mientras que los álcalis van a disociarse en un anión, que va a ser los iones hidroxilos, y los cationes, que van a ser el otro ion pues, constituyente del álcali. Los iones hidroxilo van a ser altamente lipofílicos. Entonces, ¿esto qué significa? Que van a ser muy afines a los lipopolisacáridos y a los ácidos grasos de las membranas celulares. Al ser altamente afines a los ácidos grasos y a los lípidos de las membranas celulares, van a generar una saponificación de los lípidos, que es básicamente lo que pasa con los detergentes al momento de generar el lavado de la ropa, que es, van a encapsular y van a generar como micelios, ¿sí? A partir de los ácidos grasos de las membranas celulares, y al generarse esto van a desintegrar completamente las células. Una vez una vez desintegran las membranas celulares, van a producir una licuefacción marcada, y a su vez van a denaturar la matriz de colágeno de la córnea, que a su vez va a permitir que el álcali siga a partir de la naturación de la matriz de colágeno de la córnea, profundizándose hasta alcanzar la cámara anterior. Y en este sentido, al profundizarse progresivamente, los álcalis, a diferencia de la mayoría de ácidos, pues tienen una capacidad muy rápida de penetrar a través de la córnea, incluso en menos de 15 segundos para los álcalis más básicos y las soluciones más concentradas,
y generar cambios en el pH del humor acuoso, y al generar cambios en el pH del humor acuoso producir alteraciones a nivel de la producción de ascorbato del cuerpo ciliar y produciendo lesiones a nivel de la malla intraocular que pueden llevar a una elevación tanto aguda como crónica de la presión intraocular. Adicionalmente, esta respuesta, que en los álcalis es licuefactiva con mayor profundidad que en los ácidos, que es más superficial, y coagulativa, va a generar una respuesta inflamatoria aún mayor que en los ácidos. Y al generar una respuesta inflamatoria aún mayor, se van a generar enzimas proteolíticas, que van a ser principalmente las metaloproteinasas de la matriz, que van a amplificar aún más la lesión que ya de por sí causó el ácido. Y al amplificar esta lesión, pues va a generarse dos procesos principales. Uno, que es una necrosis celular marcada, y dos, que es una isquemia. Al generarse una isquemia celular, las células que están tornándose isquémicas y los tejidos que se están tornando necróticos o isquémicos van a tratar de generar una respuesta de salvamento, que es producir factores de crecimiento endotelial o fibroblástico, que de manera secundaria van a producir an- em, a- en el mediano a largo plazo una neovascularización marcada y una cicatrización y fibrosis de esos tejidos afectados. Y en consecuencia, el, el desenlace de una quemadura pues, por alcalina que no es tratada pues, adecuadamente puede ser eventualmente una cicatrización marcada, una fibrosis marcada, que si logra penetrar las estructuras de la cámara anterior va a generar también una cicatrización y una fibrosis de la malla trabecular, generando un aumento de la presión intraocular que puede desencadenar pues, en una neuropatía óptica glaucomatosa más allá de la opacidad corneal que se genera. En este sentido, digamos acá en estas imágenes vemos la córnea de un ratón que en el punto A, pues tiene su córnea sana, después es sometido a una quemadura ocular por álcali, y vamos como la evolución histopatológica de los cambios que se producen a nivel de esa córnea de ese ratón. Entonces, lo que primero evidenciamos, pues claramente en la imagen B, es que hay una pérdida total del epitelio, que es lo esperable después de una lesión química. Y más allá de la lesión del epitelio, vemos una alteración completa de la arquitectura del estroma, con una proliferación e infiltración marcada de células inflamatorias, que son las células basófilas, y una alteración de la arquitectura del colágeno estromal. Y adicionalmente, vemos una alteración posterior en la imagen C, eh, de las del endotelio de la SM, y adicionalmente vemos infiltración también por elementos basófilos que progresivamente van a generar eventualmente con el tiempo una repitelización anómala, pero también una cicatrización estromal marcada, que eventualmente pues va a generar haze corneal y, y, y leucomas importantes. Entonces, como dijimos, si hay penetración del álcali a la cámara anterior, también se puede ver alterado el pH del humor acuoso, que va a causar una alteración de la microestructura y una fibrosis de la malla trabecular, y eventualmente va a generarse una cicatrización aberrante que va a impedir un drenaje adecuado del humor acuoso, generándose una elevación de la presión intraocular que, si es sostenida en el tiempo, puede generar una neuropatía óptica glaucomatosa. Adicionalmente, a nivel de la conjuntiva, usualmente la conjuntiva pues va a ser un tejido muy agradecido, pero la quemadura también va a generar una isquemia aberrante de las células de Goblet, y esto puede generar retracciones
y aparición de una cicatrización anómala que puede llevar a cimbléfaro, como en el caso del ojo que vemos en la imagen. Ahora hablando de la epidemiología, entonces a nivel global tenemos que las quemaduras químicas oculares constituyen, dependiendo de la serie de casos, del 10,7 al 34,7 de todas las quemaduras químicas que se presentan en los servicios de urgencias. De estas, ya hablando de los traumas oculares, se estima que aproximadamente un 15,5% de los traumas oculares que llegan a los servicios de urgencia son lesiones químicas. De ahí la importancia. Entonces vemos que más o menos 1 de cada 10 a 1 de cada 3 pacientes que tienen una quemadura química en cualquier sitio del cuerpo van a tenerla en los ojos. Y adicionalmente, que de todo el trauma que llega, aproximadamente 1 de cada 7 a 1 de cada 10 pacientes van a ser por una quemadura o una lesión química ocular. Entonces, acá es la importancia de la prevención a nivel de los entornos escolares, domésticos y laborales. Y partiendo de esto, la incidencia se ha calculado de una manera variable de 5,1 a 50 casos por 100.000 pacientes por año, dependiendo de la nación. Entonces, se ha estimado que en los países desarrollados, como Estados Unidos o Reino Unido, la incidencia es aproximadamente 5,11 a 5,6, pero en los países en vías de desarrollo, pues esta incidencia aumenta pues hasta ser aproximadamente 50, por 100.000 pacientes año, dependiendo de la serie. La severidad, las lesiones leves son las más prevalentes, aproximadamente en el 57 a 70% de las quemaduras oculares son lesiones leves, es decir, que tienen un compromiso muy escaso o ningún compromiso de limbo. Eh, y las lesiones severas, pues son el porcentaje residual. Sin embargo, a pesar de que esa es la estadística global, lo que se tiene en cuenta es que la proporción de lesiones severas aumenta en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo frente a las lesiones leves, mientras que las lesiones de bajo grado son menores en los países, perdón, las lesiones de bajo grado son mayores porcentualmente en los países desarrollados que las lesiones más severas. En este sentido, hay varios estudios, principalmente este de Bisbal, comparó pues la prevalencia de las lesiones de bajo grado o las más severas en Reino Unido o en India, y encuentra que en India pues las lesiones severas son del 35,9% frente al 17% de Reino Unido, mientras que las leves son 83% en Reino Unido y el 51% en India. Adicionalmente, las lesiones químicas con mayor proporción son las alcalinas, dependiendo de la serie, está más o menos en el 19 al 73% de los casos, mientras que los ácidos, pues son los menos prevalentes, pero también es una proporción que dependiendo de la serie puede ser incluso muy comparable a la de los álcalis. Por otro lado, a nivel mundial, dependiendo del escenario, sea que el sitio de trabajo es el escenario del 43 al 86% de todos los casos. Y en estas las lesiones químicas son el 6 al 45% de las lesiones ocupacionales. En las lesiones químicas, hablando de los traumas oculares ocupacionales. Es mucho más común en hombres que en mujeres y, digamos, según las series, es más común en hombres en edad laboral. Sin embargo, los grupos de los extremos de la vida, que son los niños y los adultos mayores de 65 años, especialmente en las naciones desarrolladas, tienen un aumento o tiene una prevalencia, una incidencia mucho más grande frente al conjunto total de los adultos de 18 a 64 años. Y esto se explica principalmente porque usualmente estas personas
son más vulnerables o a sufrir maltrato o, es decir, lesiones químicas por agresión o inadvertidamente se exponen a los líquidos que están presentes en la casa sin tener pues conciencia de la exposición a los mismos. Por otro lado, en Colombia, acá en Cali, se hizo un estudio en el 2008 del HIV por parte del doctor Ocampo y compañía entre el 2005 y 2006 y se analizaron 330 registros de quemaduras oculares en los cuales se encontró que el 97,2% de las quemaduras fueron no intencionales. De nuevo, acá la proporción hombre-mujer se mantiene mucho más en hombres que en mujeres. Y de nuevo, la proporción de agente es mucho menor en los agentes químicos con el 62,7%. Las secuelas principales fueron la disminución de la agudeza visual y opacidad corneal, del 10% para la disminución de la agudeza visual y opacidad corneal en el 2,8% de los casos. Y acá lo que se encuentra es que, según la edad, el grupo que más presenta porcentualmente quemaduras son el de 18 a 45 años con el 57%, pero si analizamos aquellos pacientes menores a 5 años, que son los niños en edad preescolar, suponen el 92, supusieron el 9,2% de los casos. Y esto pues nos lleva a, a la conclusión que, digamos, por la proporción es mucho más alta en los niños y usualmente esto se ha relacionado por el descuido de los padres, por la exposición de las sustancias químicas en un entorno doméstico en los cuales los niños inadvertidamente se exponen a los mismos. El sexo masculino, la prevalencia pues por el medio urbano. Y acá la ocupación, la exposición principalmente se da en el hogar y en entornos ocupacionales como el entorno de la construcción, especialmente en las lesiones relacionadas con álcalis por exposición a cemento o a yeso, que estaba principalmente por el hidróxido de calcio. El tipo de lesión, como miramos, pues usualmente son no intencionales, aunque este 2,8% de los casos son principalmente los relacionados a las agresiones que por algún tiempo pues estuvo o con un problema de salud pública importante, las lesiones por ácido em, hacia las mujeres. Y pues vemos que el agente causal principal, pues ese es el agente químico, como lo habíamos expuesto anteriormente. Finalmente, en el cuadro 3 tenemos que dentro de los agentes químicos, el más importante es el álcali, y dentro de los agentes térmicos, usualmente la exposición más importante es la exposición a líquidos calientes, es decir, el agua o la sopa en la cocina, que usualmente caen a los niños que están en el entorno doméstico. Eh, También tenemos radiación ultravioleta y otros agentes causales. Listo. La clínica, entonces, un paciente pues va a llegar usualmente como este niño que está en la imagen, es decir, con los ojos cerrados y con mucho dolor, lagrimeo, fotofobia. Lo más importante es que se debe hacer también un trabajo eh, de salud pública en la cual se concientice a la gente que lo más importante que debe hacer es realizar un lavado ocular rápido, principalmente con agua de la llave. Eh, este lavado ocular pues es muy importante para remover en la medida de lo posible la mayor cantidad del agente causal y eventualmente pues el paciente debe consultar a la urgencia. Cuando llegue, pues se va a quedar principalmente de fotofobia, lagrimea, dolor intenso, blefaroespasmo, va a tener los párpados cerrados por el mecanismo reflejo y eventualmente pues va a presentar al momento de la exposición edema corneal, puede presentar ulceraciones, áreas de isquemia o necrosis y en formas más graves puede presentar reacciones inflamatorias marcadas a nivel de los párpados, la cámara anterior, puede presentar hipertensión ocular
o anestesia corneal cuando ya hay un daño del estromal muy marcado. Lo más importante al momento de abordar un paciente es que antes incluso de hacer un examen completo, lo primero que se debe hacer es, si el paciente refiere que estuvo expuesto a una sustancia química, se debe lavar el paciente con lo que se tenga a la mano. Lo principal, lo que más se tiene a la mano, pues es agua del grifo, entonces se debe hacer uso del agua del grifo. Y si realmente se tiene una solución salina isotónica o una solución balanceada, pues se debe hacer un lavado con agua balanceada. Pero si no se tiene, se debe hacer un lavado con agua de grifo. Lo más importante es remover la mayor cantidad del agente causal y removerlo haciendo énfasis en voltear o evertir los párpados y al evertir los párpados hacer un barrido de los fondos de saco para remover las potenciales cristales que se hayan depositado a nivel de los fornix conjuntivales. Después de realizar el lavado, pues se va a hacer el examen oftalmológico. Entonces, al realizar el examen oftalmológico, pues, el primer paso del examen pues, es tomar la agudeza visual y registrarla adecuadamente en la historia clínica y realizar una verificación del pH. Lo ideal es llevar el pH en las instituciones que haya la posibilidad de tomar el pH a un rango fisiológico de 7 a 7,2. Este rango fisiológico se ha estimado que se alcanza al menos con 1 a 2 litros de agua o de solución salina que caiga directamente en el ojo y al menos después de 15 a 30 minutos de lavado. Entonces es importante que después de después de este primer lavado se verifique el pH, si se alcanza ese pH y se ha verificado que ya no hay ninguna sustancia depositada a nivel de los fondos de saco conjuntivales, se debe hacer una nueva medición del pH a los 15 a 30 minutos para verificar que efectivamente se mantiene isotónicamente. Después de tomar la agudeza visual y de realizar el lavado, entonces se va a realizar un examen oftalmológico completo, haciendo énfasis principalmente en la revisión de la conjuntiva y de los fondos de saco y en la tinción con fluoresceína para determinar el grado de compromiso de, el epitelio corneal y del limbo para generar una clasificación de la severidad de la quemadura. Adicionalmente, también se debe explorar por biomicroscopía la cámara anterior y tomar la presión intraocular de forma que oportunamente se pueda detectar una elevación de la presión intraocular que necesite pues tratamiento concomitante al de la quemadura de por sí. Idealmente también se debe realizar un examen pues completo de fondo de ojo, aunque en las quemaduras severas pues la córnea puede llegar con un haze marcado y al tener una opacidad marcada pues podría ser, em, podría ser difícil realizar un examen de fondo de ojo. En algunos mecanismos de trauma, principalmente en aquellos que son por explosión, entonces siempre hay que sospechar un cuerpo extraño que haya generado una quemadura y en consecuencia pues es necesario también una imagen diagnóstica si se sospecha una quemadura asociada a un mecanismo de trauma relacionado con un potencial cuerpo extraño que pudiese generar un cuerpo extraño intraocular que pudiese estar concomitante. Después de esto, pues vamos a generar vamos a clasificar la quemadura según la clasificación de Roper-Hall o de Duda. La más común y la de base es la de Roper-Hall. La de Roper-Hall tiene en cuenta principalmente eh, el grado de isquemia limbar. Entonces, dentro del grado de isquemia limbar, pues vamos a tener las de grado 1, que son las leves, que usualmente pues pueden tener un daño epitelial corneal marcado, pero no van a tener isquemia limbar. El pronóstico de estas es muy bueno y a medida que aumenta el grado de compromiso limbar, de menos de un tercio medio o más de un medio, pues el pronóstico va empeorando.
Y la clasificación de Dua, entonces es muy parecida a la de Roper-Hall, pero pues a diferencia de la de Roper-Hall, en los 6 grados de la clasificación de Dua, van a tomar en cuenta el porcentaje del compromiso lumbar. Entonces, en el grado uno pues no se va a tener ningún compromiso lumbar y tampoco ningún compromiso conjuntival. Usualmente van a ser lesiones que van a afectar el epitelio corneal, pero pues no se van a extender más allá de eso y el pronóstico pues es muy bueno. En el grado 2 van a tener menos de 3 horas de compromiso lumbar y pues esto va a ser equivalente más o menos a un 25% con un compromiso conjuntival menor al 30% en el grado 3 de 3 a 6 horas de compromiso lumbar, es decir, del 25 al 50% de compromiso lumbar con un compromiso conjuntival equivalente 30 a 50%, hasta la mitad, como en el caso de la clasificación de Robert Hall, pues van a tener un pronóstico bueno a moderado, pero después de la mitad del limbo, haciendo un paralelo con la clasificación de Robert Hall, pues van a tener un compromiso un poco más adverso, que van a ser el grado 4 5 y 6 en el cual en el grado 6 pues ya va a tener un compromiso total. La, el sistema de clasificación utilizado pues es variable. Lo que se ha visto en los estudios es que usualmente a nivel de predecir el pronóstico de una quemadura es mucho más específico el grado o las quemaduras clasificadas por la escala de duda, principalmente porque a nivel del compromiso del limbo, pues es mucho más específica, especialmente para las quemaduras que comprometen más del 50% del limbo. Sin embargo, para la toma de decisiones clínicas, especialmente para la aplicación de membrana amniótica, pues usualmente el compromiso severo pues va a ser de más del 50% del limbo y en consecuencia para la toma de decisiones clínicas pues va a ser muy equivalente utilizar Roper-Hall o DUA. Por otro lado, los tiempos de recuperación y de la evolución de la lesión posterior a la quemadura pues son variables. Entonces hay 4 fases principales que se han identificado. La primera fase es el tiempo inmediato. Entonces, el tiempo inmediato es cuando ocurre la exposición con el agente causal y este es el tiempo de oro y el tiempo precioso porque es el tratamiento que más influye en el pronóstico del paciente. En este sentido, cada fase va a tener como un esquema de tratamiento específico que vamos a mencionar más adelante, pero en la fase inmediata, pues es cuando se va a producir la necrosis marcada, coagulativa o liquefactiva, que va a generar tanto depósito a nivel de la superficie ocular como penetración a través de la misma. En la fase aguda, que es después de la fase inmediata hasta los 7 días, va a ser más importante la inflamación. Entonces, la inflamación va a tener un papel muy importante con la activación y la liberación de metaloproteinasas de la matriz y de células inflamatorias como neutrófilos, basófilos, incluso eosinófilos, que van a generar progresivamente una reepitelización o la producción de factores proangiogénicos o factores de crecimiento para eventualmente generar una neovascularización o un proceso cicatricial que va a ser el proceso predominante en la reparación temprana de 7 a 21 días, en la cual se da una repitelización y una cicatrización para reintegrar en lo posible la reparación del estroma y controlar la inflamación aguda para dar paso a un proceso reparativo crónico. En este punto, entonces, vamos a tener que va a ser más importante el control de la necrosis y eventualmente la cicatrización aberrante. Y en el reparativo tardío ya se va a dar una estabilización de la superficie
ocular tendiente o a reintegrarla completamente o a generar mecanismos de reparación no ideales como son una neovascularización o una fibrosis a nivel de la córnea. Entonces, dependiendo de estas cuatro fases, se va a dar el manejo de las quemaduras oculares. Entonces, para la fase inmediata, el manejo inmediato es el manejo más importante y es literalmente esta imagen. Esta imagen es la más importante que debe tener en cuenta la población general. Entonces, apenas sucede una exposición con un agente químico, lo primero que deben hacer las personas en su casa es lavarse los ojos en la medida de lo posible con el agua de la llave, que estaría bien por la disponibilidad que tiene en ese momento. Eso es lo más importante, porque como hemos dicho, los álcalis pueden generar una penetración incluso completa a través de la córnea en 15 segundos después de la exposición, si tienen un pH muy alcalino. En este sentido, la terapia de irrigación es el gol estándar y se debe realizar lo más pronto posible. La terapia de irrigación pues debe ser reiterativa. El paciente, pues la población en general debe tener en cuenta de que debe irrigarse inmediatamente los ojos para tratar de remover la mayor cantidad de el agente causal, pero es iterativa porque al momento de consultar la urgencia, el personal de salud también debe ser consciente de que lo que primero debe hacer es realizar un lavado de la superficie ocular. Entonces, esto se debe realizar sin demoras, más allá de la solución que se use, lo que más afecta al pronóstico es el tiempo en el cual se realiza la irrigación. Es decir, independiente de si se usa agua del grifo o solución isotónica, lo más importante que determina el pronóstico es el tiempo entre la exposición y el lavado. Entonces, el estándar para términos prácticos es hacerlo con el agua del grifo. Si hay disponible en el consultorio al momento de llegar el paciente, pues idealmente se debe hacer con solución salina isotónica o lactato de Ringer y esta debe ser continuada al menos 15 a 30 minutos y al menos 1 a 2 litros hasta que el pH se regularice. Uy, idealmente pues bajo anestesia tópica pues para que el paciente al tener una desepitelización de la superficie corneal no tenga tanto espasmo reflejo y pues tenga menor resistencia al lavado. En el lugar del hecho, entonces pues se debe hacer el lavado, aparte pues de la exposición completa con un chorro de agua. Hay varios mecanismos o varios equipos que idealmente se deberían usar en los entornos hospitalarios, pero si no se tiene en la mano, pues lo ideal es que se aplique abundante agua en el momento de la recepción del paciente y se puede hacer con equipos de venoclisis. Entonces se acopla la solución salina o el lactato de Ringer con un equipo de macrogoteo y un catéter de grueso calibre. Obviamente se le quita la aguja y se empieza a irrigar previa anestesia tópica de los ojos del paciente. O en las instituciones que lo tienen disponibles, también pues es ideal poner el lente de Morgan, que es este lente que va a tener un extremo en el cual lo están sujetando, en el que se van a conectar el equipo pues, de macrogoteo y en la parte que queda expuesta o en contacto con la superficie ocular y que queda entre los dos párpados, se va a ir liberando progresivamente la solución generando un lavado continuo. Es importante, más allá del lavado, que se exploren y se viertan los párpados. ¿Para qué? Para generar una remoción completa de posible material precipitado, especialmente en los álcalis, que pueda generar eventualmente un daño continuo si no se remueve a pesar del lavado. Y una vez la irrigación es completa y el pH es neutralizado, pues se debe completar el examen como mencionamos al principio. En el manejo agudo, ya después del lavado, entonces se debe establecer principalmente qué grado de quemadura tiene el paciente. Si es una quemadura leve, es decir, que tiene un compromiso del epitelio corneal, pero no tiene un compromiso importante del limbo, o si es una quemadura severa que tiene un compromiso importante del limbo. Si es una quemadura leve, el manejo va a tener tres tópicos principales.
Uno es los esteroides tópicos, principalmente para el control de la inflamación. Entonces vimos que en la fase aguda, que va de los 0 a los 7 días, el mecanismo fisiopatológico más predominante es la inflamación. Entonces el objetivo principal del manejo agudo es generar o controlar esa inflamación. Y al controlar esa inflamación, usualmente se usan esteroides tópicos que tienen alta penetrancia, como es la dexametasona. Eh, También se deben usar lubricantes oculares, principalmente para generar o para estimular esa revitalización progresiva del epitelio corneal. Y estos lubricantes pues pueden ser en gel, acoplados principalmente a un parche ocular, o ya sea en esteroides tópicos con antibiótico en ungüento, ¿sí? O, pues en colirio. Y al tener el paciente un defecto epitelial, pues se va a aplicar un antibiótico tópico profiláctico para evitar una sobreinfección pues bacteriana en en ese lecho epitelial denudado. En las quemaduras severas, es decir, las que ya tienen un compromiso importante del limbo, pues vamos a tener cuatro principios principales para el manejo. Entonces, el primer principio es la terapia antiinflamatoria. El segundo es la detección de la disrupción, la detención de la disrupción estromal y epitelial. El tercero es la promoción de la repitelización. Y el cuarto es la promoción de la preparación estromal corneal. Entonces, vamos a tomar en cuenta cada uno de los principios. Entonces, el primer principio es la terapia antiinflamatoria. Como mencionamos, lo más importante en los 0 a 7 días es controlar la inflamación, porque una inflamación muy exacerbada va a producir un aumento en la liberación de factores de necrosis, de antimetaloproteinasas y de infiltración de polimorfonucleares que pueden generar una cicatrización aberrante. Y de nuevo acá el manejo principal es con corticosteroides tópicos. Importante, cuando hay defectos epiteliales como las quemaduras, pues no se recomiendan AINES porque pueden ser un factor de riesgo para melting corneal, pues en presencia de los defectos epiteliales. El segundo principio es la detención de la disrupción estromal y epitelial. La disrupción estromal y epitelial está dada principalmente por las metaloproteinasas de la matriz, que van a generar o que van a estar asociadas principalmente con las citoquinas proinflamatorias y las interleuquinas. Al liberarse citoquinas proinflamatorias, interleuquinas y metaloproteinasas de la matriz, esta combinación, más las células polimorfonucleares, los neutrófilos, van a generar que se degrade rápidamente el colágeno del estroma corneal. Y al degradarse rápidamente el colágeno del estroma corneal, pues puede generarse eventualmente un adelgazamiento corneal muy marcado, perforaciones o una cicatrización aberrante. Entonces, el objetivo de la detención de la disrupción estromal epitelial es generar un bloqueo de este proceso antimetaloproteinasa, y esto se da principalmente con tetraciclinas sistémicas, como la doxiciclina a dosis de 100 miligramos cada día, o el citrato de sodio. El mecanismo principal del citrato de sodio es que al penetrar el álcali a nivel del humor acuoso, esto va a generar una inestabilidad del pH del humor acuoso y va a generar una disminución en la producción de citrato por parte del cuerpo ciliar. Y al disminuirse la producción de citrato por parte del cuerpo ciliar, ese humor acuoso pues va a tener menos citrato y va a ser más susceptible a, a generar eh, también un efecto proinflamatorio a nivel endotelial, a nivel de la DSM y a nivel de la cámara anterior. Entonces, lo que se ha recomendado también es la administración de citrato de sodio tópico al menos 4 veces al día, con el fin de disminuir pues, la expresión de las citocinas proinflamatorias y de las metaloproteinases. Andrés, ¿ese citrato de sodio está disponible en Colombia? ¿Lo podemos acceder? Porque hasta donde tengo entendido, no, ¿no? No, pues que yo sepa, no, pero no sé si alguien pues ha tenido
No, experiencia. pues esto es ideal, pero Pues ese es el hasta ideal, donde pero sé, en Colombia no se consigue, sí. no. Igual lo mismo con el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas. Antes era mucho, que es lo que voy a mencionar acá, antes era mucho más flexible, pero ahora por asuntos regulatorios es mucho más complicado su consecución. Y pues digamos, es el tercer pilar, que es promover la repitelización pues de ese epitelio denudado. Entonces, para promover la repitelización, hay cuatro terapias principales, ¿sí? Cuando no hay un compromiso limbar importante, principalmente son los lubricantes tópicos libres de preservantes y el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas que se pueden combinar con los injertos de membrana amniótica. Como mencioné anteriormente, el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas, a diferencia de los lubricantes tópicos libres de preservantes, tienen factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, como el TGF o el IGF, y la vitamina A lo que promueven es una repitelización más rápida y una repitelización más controlada y estructuralmente más parecido a un epitelio que no ha tenido una lesión previa. Y en consecuencia, estas dos terapias pues son las ideales. Sin embargo, como pues mencioné anteriormente, antes era mucho más asequible, pero ahora por asuntos regulatorios es mucho más complejo acceder a plasma rico en plaquetas y a suero autólogo, porque usualmente se necesita una unidad de procesamiento de hemocomponentes adjunta a la institución para poder obtener pues el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas, por lo que eventualmente pues solamente se podría contemplar en instituciones pues de alta complejidad. También dentro de la promoción de la repitelización, más allá de los lubricantes del suero autólogo y del plasma rico en plaquetas, cuando hay un compromiso limbar marcado, que es más del 50%, es decir, cuando tenemos quemaduras severas, DUA 456 o Roper-Hall grado 4, podemos poner un injerto de membrana amniótica cuyo objetivo es tener una matriz en la cual las células limbares que aún quedan presentes en esa superficie corneal puedan tener un andamio para repitelizar más, más organizadamente pues la córnea denudada. Además de promover la repitelización, la membrana amniótica también tiene otro efecto que es un efecto antiinflamatorio y además de tener un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto protector. ¿Por qué? Porque protege precisamente el epitelio del roce palpebral o o de agentes externos. Lo que se ha visto en los estudios de membrana amniótica es que la tasa de repitelización es significativa más rápida en pacientes con membrana amniótica en las quemaduras de severidad mediana alta. Sin embargo, cuando hay un compromiso completo del limbo y una quemadura muy severa, usualmente se suele asociar con un injerto de células limbares del ojo contralateral, después de que, pues en una segunda fase, cuando ya se ha controlado un poco la inflamación. Hay varios tipos de membrana amniótica, son tres tipos principales. Usualmente la que usamos en oftalmología es la criopreservada, que preserva principalmente las principales propiedades antiinflamatorias, antifibróticas, antiangiogénicas y antimicrobianas que la caracterizan. Y el mecanismo causal principalmente de la membrana amniótica, entonces acá vemos principalmente el efecto de la membrana amniótica. La membrana amniótica es el- la capa superior en las imágenes B y C, que lo que hace es generar un domo protector y un andamio para la repitelización progresiva. Entonces, la membrana amniótica es básicamente un epitelio cúbico que recubre una membrana basal. Lo ideal es que la parte de la membrana basal quede expuesta hacia el exterior
y la parte epitelial quede hacia la córnea. Y al generarse esta disposición, pues lo que va a hacer es que este andamio va a tener básicamente colágeno tipo 4 y 7, laminina y fibronectina, que va a ser como el andamio y la matriz para que el epitelio que va creciendo progresivamente desde el limbo se vaya anclando y se vaya organizando en una manera, de una manera más rápida. Adicionalmente, el estroma, pues va a ser el tejido conectivo de esa membrana basal que sostiene ese epitelio. Y adicionalmente, esas células de esa membrana basal y de ese epitelio cúbico que están presentes en la membrana amniótica, que son células madres, también van a tener un efecto antifibrótico, inhibiendo la proliferación de fibroblastos que eventualmente van a disminuir la cicatrización corneal y la incidencia de haze o de opacidades corneales. Y adicionalmente, eh, la membrana amniótica pues, va a tener las características antiangiogénicas y antiproteasas que también tienen los inhibidores de metaloproteinasas, como son las tetraciclinas. Por otro Antes lado, de pasar al siguiente tópico, importante recalcar la importancia de la membrana amniótica en en los pacientes con quemaduras severas, ¿no? Con compromiso de más de la mitad del limbo. Y yo quisiera aquí que el doctor Diego Marín nos haga unos comentarios porque eh, inyectar membrana amniótica de una manera temprana, eh, en una sola capa o bilaminarmente, ha marcado la diferencia en el pronóstico de estos pacientes a futuro. Entonces, Dieguito, por favor, compártenos un poquito de tu experiencia porque me Buenos parece que es todos. fundamental. Buen día a todos. Yo quería comentar unos comentarios al final, pero bueno, voy a empezar a hacer algunas cosas. Puntos a resaltar y que yo quiero que sean, digamos, lo del énfasis es que, primero que todo, la quemadura de superficie corneal es una urgencia. Que no pase como alguna vez he comentado con colegas en una clínica de acá, un paciente nos lo dejaron de 1 de la tarde a 5 de la tarde en triaje con una quemadura de más del 50%, perdió 4 horas dentro de una institución y eso empeora muchísimo el pronóstico. Entonces, uno, esto es una urgencia absoluta en oftalmología. Segundo, el lavado con lo que sea, pero hay que barrer el químico. Y además del lavado del debridamiento, que es muy fácil, es con gotas de anestesia y con un aplicador recorriendo el fondo de saco superior y el fondo de saco inferior. Y tercero, la evaluación del daño del limbo es lo que marca la diferencia en el pronóstico. Las clasificaciones, Roper, Hall y Dua tienen algunas diferencias, pero lo más importante es lo que tienen en común. Y lo que tienen en común es que un daño de limbo por encima del 50% es un mal pronóstico con manejo médico. Entonces aquí es donde hay que empezar a considerar otras opciones. Con respecto a la membrana amniótica, pues Felipe presentó todas las características que tiene, propiedades antiangiogénicas, esas membranas, es muy raro que una membrana amniótica se infecte, mejora el dolor, favorece la cicatrización, tiene varios mecanismos de favorecer cicatrización y normalmente en estos casos de quemaduras grandes, la membrana se coloca con el estroma hacia abajo. La membrana viene con un lado epitelial y un lado estromal. Cuando uno coloca el lado estromal hacia abajo sobre la parte cruenta de la quemadura, esa membrana se adosa, se integra y sirve como una membrana basal para las capas celulares que están migrando por encima. Felipe tiene allí varias fotos de quemaduras grandes y normalmente la colocación de la membrana no es tan difícil, es después del lavado, una buena apertura palpebral, colocarla recubriendo todo el limbo y ojalá el área comprometida de conjuntiva. Si es posible hasta el fondo de saco está bien. Y lo primero que va a hacer la membrana, que se puede colocar en doble o en triple capa,
lo primero que hace es separar la conjuntiva vulvar de la conjuntiva tarsal y con eso nos evita o nos limita muchísimo el simbléfano. Y un paciente en su rehabilitación que podamos tener unos buenos movimientos del ojo, pues digamos que ya se ha ganado mucho, así la córnea no se recupere del todo. Pero digamos que esto es una urgencia que hay que saber manejar y lo primero es el lavado. La membrana, yo he tenido pacientes que he puesto la membrana 10 días después con evoluciones muy buenas, desde que se haya hecho un muy buen manejo inicial. Entonces, le digo siempre a los estudiantes, porque esta es una de las charlas con los estudiantes, que lo primero es un muy buen lavado y así los aplausos se los lleve en tercer nivel otro médico. Quien determina el pronóstico del paciente es quien haga el lavado pronto y el manejo inicial es el que va a reflejar qué es lo que va a pasar con ese paciente en el futuro. Al final quiero hacer otras observaciones, pero básicamente es eso, la membrana, ojalá en doble o triple capa, porque con el parpadeo la primera capa usualmente se desgarra. Entonces, Perfecto. Importante esto. y oclusión, perdón, Mercedita, oclusión 2 o 3 semanas. Se levanta la oclusión solamente para las gotas, el manejo sistémico que ya mencionó Felipe, y el ojo ocluido para tratar de proteger la membrana lo que más se pueda. Correcto. Cuando se hace bilaminar o trilaminarmente, la primera capa debe ser como injerto, es decir, estroma abajo. Y la segunda capa debe ser al contrario, como parche. Y mantener el ojo cerrado para disminuir el tiempo de lisis de esa membrana, que es más o menos de 1 a 2 semanas. Eh, Importante la terapia auxiliar, obviamente a esto, si se dispone de suero autólogo, maravilloso. Ya afortunadamente aquí en Cali podemos tener suero autólogo gracias al centro que tiene el doctor Antonio Quintero. Esto es una cuñita porque nos ha cambiado la vida de muchos pacientes en el último semestre, porque estuvimos sin posibilidad de acceder no solamente suero autólogo, sino plasma rico en plaquetas, coágulos de fibrina para estas úlceras metaherpéticas imposibles de sanar de otra manera. Así que por ese lado, bueno, ya tenemos esa disponibilidad. Pero lo importante es lo que decía Diego, identificar al paciente que tenga un compromiso mayor de la mitad del limbo para poder complementar el manejo médico, que es fundamental, con el manejo quirúrgico. Continúa entonces, André Felipe. Es- Dentro de las terapias para promover la revitalización, también están los colgajos de Teno. Estos colgajos principalmente se usan para casos de isquemia lumbar, con necrosis del segmento anterior y con melting corneoescleral. Usualmente lo que se hace es pues, avanzar un colgajo de Teno eh, con el fin de promover un cubrimiento, ¿sí?, del limbo desde, desde la esclera y al promover el cubrimiento del limbo desde la esclera, promover o disminuir la isquemia a partir del aporte sanguíneo de ese limbo pues, que está isquémico y está necrótico. La tenoplastia, que es el colgajo de Tenon, se puede asociar usualmente con injerto en membrana amniótica, en el cual la Tenon pues, va a dar el aporte vascular y la membrana amniótica va a dar el andamiaje para promover la repitelización. También para la promoción de la repitelización se usa la vitamina C, que es el ácido ascórbico, y esto se da principalmente por la deficiencia relativa de ascorbato que sucede en el humor acuoso después de la lesión eventual del cuerpo ciliar. Lo importante con la vitamina C es que de manera similar a lo que ocurre con las metaloproteinasas y lo que ocurre con la membrana amniótica, que es un control de la fibrosis a partir de un control de los fibroblastos, pues va a inhibir la síntesis de colágeno aberrante por los fibroblastos y en consecuencia pues va a favorecer una proliferación, o no una proliferación, sino un andamiaje con
colágeno no aberrante que disminuye la probabilidad de opacidades y haze corneal. Usualmente se usa en mundo ideal concomitante con citrato tópico, pero pues en nuestro medio solamente tenemos el ácido ascórbico en tabletas. Por último, Existen, perdón, ampollas de vitamina C para uso endovenoso. Y no sé si alguno de los presentes en la audiencia tiene experiencia con el uso de diluciones de esta vitamina C endovenosa aplicada tópicamente en el ojo, pero esa es una opción, ¿no? Eh, es una posibilidad de complementar la terapia sistémica, en donde uno debe en estos pacientes quemados tener por lo menos 4 gramos al día de vitamina C vía oral y complementarlo con tópica. ¿Alguno de ustedes ha usado vitamina C endovenosa, bueno, presentación endovenosa tópica, y si la usan directamente o si la diluyen? Sí, están acá presentes. Dieguito, ¿tú has tenido Yo no experiencia? lo he usado, pero sí he conversado con varios colegas que lo han usado. Hablan de los beneficios, pero no lo he usado. Y la idea es realmente reemvasar esa vitamina C endovenosa y aplicarla en gotas. Correcto, esa es una opción que podríamos en el servicio allá de urgencias del hospital, pues aplicar. Es que no es costosa, se puede conseguir fácilmente esa vitamina C por Mercado Libre, se trae o cualquier. Y es una opción pues disponible, así que se las comparto, ¿no? Puede costar el frasquito como 50.000 pesos y es como un frasco ampolla que tiene un volumen de como 50 mililitros. Entonces, pues, asequible sí es. Listo, continúa, Andrés. listo, y esto ya es como para terminar. Entonces, en la fase crónica ya es el manejo pues, de las complicaciones. El, el, el efecto principal de una quemadura severa que no se trata adecuadamente es que pues, va a producir una deficiencia de células limbares crónicas que va a producir eventualmente una cicatrización y una neovascularización limbar. Entonces, la alternativa para estas es realizar un trasplante de células madre del limbo. Usualmente, este trasplante de células stem se realiza a partir del ojo contralateral. Sin embargo, cuando hay un compromiso de ambos ojos, es decir, que ambos tienen deficiencia de células madres limbares, también hay estudios y hay técnicas que han posibilitado los aloinjertos de células stem de limbo de donantes cadavéricos. Eh, el trasplante de células stem del limbo usualmente pues es un mecanismo que se suele utilizar como salvamento después de una neovascularización marcada y una cicatrización aberrante. Se puede llevar a cabo una vez la inflamación se ha controlado por al menos 3 meses y usualmente se hace un autoinjerto limboconjuntival. Acá tenemos un caso del doctor Marín que me compartió. Un paciente con un antecedente de quemadura corneal de hace 17 años, con una neovascularización corneal marcada y una fibrosis, una cicatrización aberrante, que se le realiza en un primer paso un trasplante de células limbares. Usualmente, la repiturización y mejoría de la agudeza visual se dan en el 75-81% de los pacientes después de un año y después de 3 años en el 70%. Suele ser usado como una terapia puente, eventualmente hacia una queratoplastia penetrante, para tener limbo suficiente con el fin de que no haya o de que la queratoplastia penetrante pues tenga un muy buen pronóstico. Adicionalmente, como pues dije, cuando hay Perdón, Felipe, deficiencia, una observación. Eh, Penetrante o lamelar profunda, como fue en el caso de la foto. ¿Ok? sí, sí, sí. Si yo tengo una quemadura que realmente me compromete la superficie
con un compromiso grande del limbo, pero el endotelio y la parte interna del ojo está buena, un, restaurar el limbo para mejorar la superficie y un trasplante lamelar profundo, en este caso, fue la opción de manejo con este paciente. Entonces, cualquiera de las opciones que tengamos. Sí. Esto, como dije, cuando hay deficiencia bilateral, se puede hacer también de donante, pues con aloinjerto, de donante cadavérico o de un pariente relacionado. Usualmente cuando se realizan trasplantes de células limbares, del limbo, pues por aloinjerto, es necesario una inmunosupresión tópica o incluso sistémica con corticoides y con alguna terapia ahorradora de corticoides como la ciclosporina o el tacrolimus. Y por último, pues queda la queratoplastia y la queratoprótesis. Entonces, la queratoplastia, como mencionó el doctor Marín, puede ser penetrante cuando hay una fibrosis estromal marcada, o lamelar profunda cuando solamente la superficie y las capas estromales anteriores son las que tienen una fibrosis aberrante. Acá, pues, entre las dos, si no hay un compromiso completo de toda la córnea, pues se prefiere el DAL, principalmente por la reducción de riesgo de rechazo y porque se conserva el endotelio y la descenden del propio paciente. Y adicionalmente, pues el DAL tiene también mejores resultados, pues, refractivos. En la falla recurrente de la queratoplastia penetrante, la falla recurrente se da principalmente cuando hay una inflamación sostenida y una neovascularización marcada. Se puede considerar una queratoprótesis, aunque pues la queratoprótesis tiene un riesgo elevado de la presión intraocular y glaucoma. Y lo importante es que siempre, en todas las evaluaciones, no se nos debe olvidar, desde que llega el paciente en su momento inmediato a los posteriores controles posoperatorios, que el paciente debe ser examinado integralmente, principalmente para detectar oportunamente un aumento de la presión intraocular relacionado con una cicatrización aberrante o una lesión a nivel de la malla trabecular, que eventualmente pueda progresar a glaucoma si no se trata rápidamente. Y listo, eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Ante Felipe. Me parece que ha sido una presentación completa y la relevancia del tema, ¿no? Es muy importante que todos, principalmente los que están día a día en un servicio de urgencias, tengan un conocimiento claro de esta patología en cuanto a su diagnóstico, tratamiento inmediato como una urgencia vital oftalmológica, ¿sí? Y las tendencias de tratamiento no solamente agudas, sino tardías. Eh, un comentario con respecto a la diapositiva anterior en donde hablas del injerto de limbo a los 3 meses. Me parece que un injerto limbar no se debe hacer tan temprano porque obviamente se puede perder en esta fase inflamatoria aguda, pero podría ser más temprano que a los 3 meses, ¿sí? Tuve la Ujú. oportunidad hace muchos años de rotar con el doctor Ken Kenyon, que fue quien pues en ese momento estaba desarrollando los injertos limbares, e inicialmente se trataba de injertar limbarmente a estos pacientes en el agudo proceso, digamos dentro de las primeras 7 a 14 días. Y estos injertos obviamente se podían perder, pero lo que él comentaba en su momento era que ya pasada esa fase inicial, más o menos al mes y medio, cuando estuviera todo controlado y obviamente con todas las medidas auxiliares de manejo médico, era el momento de realizarlo. Así que esperar 3 meses cuando ya se puede haber generado neovascularización y demás es un poquito tardío. Lo sugerido sería más o menos a las 4 a 6 semanas, obviamente depende del caso. ¿Qué opinas tú con respecto a esto, Diego? Yo quiero hacer otra observación con esto. En las quemaduras, a veces los cuadros inflamatorios son a muy largo plazo.
Yo tengo pacientes y si el doctor Jesús López está por allí, hemos compartido pacientes que después del manejo agudo de la quemadura, sigue uno por mucho tiempo con esteroides, luego los manejamos con inhibidores de calcineurina, pero son manejos de 5 o 6 años y son pacientes que es muy difícil destetarlos de medicamentos porque finalmente vuelven y se inflaman y vuelven y se inflaman y cada inflamación es un riesgo de neovascularización. Entonces, eh, con estos pacientes, tiene uno que, digamos, queda uno como casado a largo plazo porque hay que estar encima con los controles por el daño que hay. Sobre todo, uno tiene que tratar de actuar muy temprano para tratar de que todas las líneas celulares vuelvan a su lugar. O sea, yo necesito tener el limbo donde debe estar, promover que ese limbo funcione bien, que el epitelio de la córnea no sea reemplazado por vascularización conjuntival y eso requiere un manejo muy temprano, como se ha insistido, y creo que ese es el mensaje grande, que el pronóstico del paciente depende del adecuado manejo inicial. Inicial son las primeras horas. Y el manejo a largo plazo realmente es otra cosa y es un poquito más complejo. Con respecto al momento de hacer los autoinjertos limbares, digamos que aquí hay que ver otras cosas y es de dónde procede. Si yo tengo un ojo contralateral en excelentes condiciones, pues que lo haga temprano y me arriesgue a que se dañe, digamos que es válido. Pero cuando yo tengo un compromiso bilateral y tengo que sacar de un ojo que también está comprometido, en esos casos me gusta esperar un poquito más tiempo para tratar de tener más seguridad sobre el control de la inflamación antes de hacer un autoinjerto o hacer un SLET, que es, digamos, en este momento lo que ha mejorado y ha cambiado el pronóstico porque es sacar de un injerto muy pequeñito muchísimas células para reproducir en la superficie de la córnea. Lo mostró pues como muy Sí, rápido Felipe, buenísimo, sí. pero es una alternativa. Devuélvete, Felipe, donde está la foto del SLED. Aquí, esta foto arriba a la derecha, lo que se ve es que uno saca un pedacito de limbo, lo parte en fragmentos muy pequeñitos y sobre membrana amniótica se colocan con adhesivo tisular y membrana amniótica encima y eso permite, funciona como una membrana basal sobre la cual van a crecer las células de limbo y esto me va a permitir usar una porción mínima de tejido para recuperar todo el limbo de la superficie de un ojito afectado. Entonces, yo estoy de acuerdo con Felipe, muy bien, muy buena revisión, me gustó muchísimo lo que es la fisiopatología de ácidos y álcalis, que eso es lo que hay que resaltar. Tener en cuenta que la buferización ejercida por película lagrimal y células epiteliales en los ácidos hace que las quemaduras por ácido en general penetren más lento o penetren menos. Pero una vez penetran, el pronóstico es muy parecido tanto de álcalis como de ácidos. Entonces, manejo inicial para todos, para los estudiantes sobre todo, del manejo inicial depende el pronóstico. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Felipe, por la presentación. Correcto. Sí, muy bien, Felipe. Entonces, la próxima semana continuamos con el tema de cicatrización corneal. Ver todos estos factores que afectan las diferentes capas de la córnea, epitelio, estroma, endotelio. Así que eh, bienvenidos a la próxima semana a continuación con ese tema. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, Andrés Felipe, y nos encontramos la semana entrante, si Dios permite. Gracias, doctor. Gracias.